suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Una pequeña introducción al libro de Josué. Primero, antes de esto, les quiero decir cómo llegamos al libro de Josué, ¿verdad? Comenzando desde el Génesis, hemos comenzado la Biblia, gracias a Dios, en este año. Hemos visto lo que es la creación. Hemos mirado la forma en la cual Dios ha venido actuando y ha venido cumpliendo sus promesas una tras otra, ¿verdad? La forma en la cual Él creó al hombre y lo hizo todo perfecto. El hombre lo echó todo a perder. La tierra cayó en condenación junto con el hombre. Enseguida el Señor hace algo para restaurar esto, ¿verdad? Y porque podamos nosotros ahora en día llegar a estar y poder llegar a ser amigos de Dios nuevamente por medio de Jesucristo. Pero Él da una promesa a un gran hombre, y yo sé que todos se lo recuerdan, a Abraham, con fallas como cualquiera de nosotros, pero un hombre movido por Dios, ¿verdad? Que él hizo caso a Dios al final y que el Señor pudo obrar en su vida y continuar en Isaac, en Jacob, a cada uno de ellos dándole la promesa de esto, ¿verdad? Que hasta donde vamos a estar el día de hoy, todo ha comenzado desde el principio. Un pueblo que Dios creó para él, para sí, no un Dios que ellos inventaron para sí, ¿verdad? Sino un Dios que creó su pueblo y quien viene dándose gloria y honra por medio de la forma en la cual los ha traído. Dios levantó grandes hombres para que le trajeran gloria y honra a Él. Y lo vemos en los pueblos que reconocen, ¿verdad? Como Rahab, que reconoce más adelante quién es ese Dios, a pesar de que ella no es de Israel, ¿verdad? Enseguida, Dios levanta a un hombre, el cual va a sacar de la esclavitud a este pueblo. Y ustedes, yo sé que lo recuerdan, que es Moisés, ¿verdad? Estando en Egipto. Él vive en Egipto 40 años, está 40 años cuidando ovejas, y apenas miramos de que después de otros 40 años más, a sus 120 años, él fallece, y vamos a continuar la historia de él, ¿verdad? Seguidamente con Josué. Dios ha hecho grandes cosas, Dios lo ha traído con bien a su pueblo, Dios ha obrado conforme a su voluntad. Dios, a pesar del hombre que se equivoca, Él sigue cumpliendo sus promesas, ¿verdad? Moisés se equivocó, pero Dios seguirá cumpliendo su promesa de llevar ese pueblo a la tierra prometida, ¿verdad? Y eso es lo bonito de esto, ¿verdad? Que no nos confiamos en nosotros ni en nuestras fuerzas, sino en quien nos viene guiando y quien nos viene protegiendo, ¿verdad? En el camino. Y el libro de Josué fue escrito hace muchos años atrás, como les decía. Son historias muy antiguas, muchos años antes de Cristo, pero que todo esto pareciera que hoy en día es lo mismo y podemos percibir y ver que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Mi introducción al libro de Josué, ¿verdad? Y para comenzar quiero hacer una pregunta. ¿Dónde hemos visto a Josué, verdad? ¿Quién es él? ¿De dónde lo conocemos? Y primeramente, ¿verdad? En Éxodo 17 es más o menos la primera vez que lo encontramos, y es en la guerra contra Amalek. Y yo sé que todos ustedes recuerdan esa guerra en la cual venían ellos apenas llegando, ¿verdad? Saliendo, y les sale que los quería destruir, que no tenía ni temor de Dios, nos dice aquí más adelante. Y Josué es el comandante, el cual dirige a todo el ejército para poder derrotar a ellos, ¿verdad? Pero no fuese en sus fuerzas, porque sabemos de que Moisés está levantando la vara, y cuando él está bajando la vara, que está cansado, el pueblo está perdiendo. Entonces quien está haciendo toda la obra en realidad es Dios, y le está enseñando a confiar en él, ¿verdad? En la forma en la cual solamente Dios es quien le dará la victoria, ¿verdad? Pero es la primera vez prácticamente que vemos a Josué en la Biblia, y es en esa pelea contra Amalek. Otra vez que lo encontramos es en Éxodo 24, cuando Moisés sube al monte de Dios, y nos recordamos de que iba Josué con él, ¿verdad? Yo sé que todos lo recuerdan, esa parte ya la pasamos, ya lo hemos mirado todo esto, ¿verdad? Y decíamos de que la persona más cercana a Josué, a Moisés, era Josué, ¿verdad? Y es el que está con él todo el tiempo y viene con él de regreso también en ese mismo capítulo. En Éxodo 33, cuando no salía del campamento, y todos recuerdan ese fallo que tiene el pueblo, se recuerdan que el pueblo falla y el campamento de Moisés lo tiene que sacar, y todos tienen que salir de sus casas a ver el campamento y de ahí adorar. Pero hay algo interesante, porque Moisés va al campamento y él se regresa a su tienda. Pero Josué, ¿qué hace? Josué se queda ahí todo el tiempo. ¿Dónde estaba Josué cuando Dios estaba hablando con Moisés? Estaba probablemente ahí al lado de él escuchando, ¿verdad? Ahí en el salón siguiente, a lo mejor al otro lado de la cortina, no sabemos dónde estaba él. Pero él dice que él permanecía ahí. Moisés regresaba, pero él seguía ahí en comunión con el Señor, ¿verdad? Estando con él todo el tiempo, ¿verdad? Y es algo de aprender para nosotros como cristianos. En Números 13, 14, cuando son enviados como espías y su regreso, y yo sé que también se recuerdan de eso, ¿verdad? Que ellos los envían como espías, son 12 hombres, uno por cada tribu. Cuando ellos regresan,
vienen 10 decepcionados de que no vamos a poder. Y Josué y Caleb dicen, sí, vamos a poder y lo vamos a comer como pan. Dice, todo va a ser fácil. Pero el pueblo responde, no, lo vamos a apedrear a ustedes porque están blasfemando. Vamos a buscar a alguien que nos lleve de regreso a Egipto y que estemos en esclavitud porque así estábamos bien. Entonces es algo prácticamente que ellos estaban inventando mal, pero aún ahí, ¿verdad? Son las dos personas las cuales Dios va a usar para, prácticamente son los únicos dos que van a lograr pasar al otro lado del Jordán, ¿verdad? Porque Moisés sabemos que también se queda como lo miramos en los capítulos anteriores, ¿verdad? Seguimos con la introducción, ¿verdad? El autor es Josué, ¿verdad? Muchos dicen de que los libros como de Moisés o de Josué no fueron escritos por ellos porque relatan sus muertes, pero sabemos de que todo esto pudo ser posible. A lo mejor Josué escribió la última parte, pero hay evidencia específica la cual nos muestra de que esos libros son escritos por ellos, ¿verdad? El autor de este libro es Josué, como los otros 5 anteriores es Moisés, ¿verdad? El Pentateuco. Hemos comenzado los libros históricos, terminando el Pentateuco, al 5.º libro. Estos son los libros históricos, comenzando con el libro de Josué. La fecha en la que se escribió este libro puede ser ahí de 1405, 1385 antes de Cristo. Fueron los datos que encontré, más o menos los años en los cuales podría ser que se escribió este libro. Esa historia es lo que data atrás. Lo importante es que por decisión de Dios, Josué se levantó y guió al pueblo. No fue decisión propia de Josué, ni fue decisión de Moisés. En todas esas partes que miramos anteriormente, Dios lo estaba preparando a Josué. Y Dios lo tenía listo para que en este momento él pudiera seguir adelante. Dios obró en su vida de tal forma en la cual él podía continuar ahora esto, ¿verdad? Que podía continuar adelante haciendo lo que mismo que Moisés había hecho. Muchos dicen que es un segundo Josué, un segundo Moisés, porque prácticamente Dios lo usó para hacer lo que Moisés tenía que hacer, ¿verdad? Cruzar al otro lado del Jordán, ahora pues a todo el pueblo completamente, ¿verdad? El objetivo del libro de Moisés son muchos, entre uno de ellos era cruzar el Jordán. Uno de los más importantes es lo primero que Dios le dice, levántate, cruza este Jordán, pasa el pueblo al otro lado. Es el primer punto que encontramos, hay un objetivo. El segundo, conquistar y llevar a todo el pueblo a la tierra prometida. Conquistar, derrotar a otros pueblos que están ahí morando y poder llegar a la tierra prometida y llevar a su pueblo a la tierra prometida, ¿verdad? Y así cumplir la promesa que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿verdad? De que él llevaría a ese pueblo. Y sabemos que Dios ya había cumplido parte de su promesa, porque Dios ya lo había multiplicado como la estrella del cielo, ¿verdad? Estamos hablando de que eran 2 millones de personas en estos tiempos, ¿verdad? En esos tiempos, cuando ya estaban cruzando el Jordán. Y también Él es el encargado de repartir la tierra a las tribus, ya que conquistaron, Él las va a repartir. Y después va a dar un pequeño resumen en los últimos 2 capítulos del libro también Él, ¿verdad? Temas que se encuentran en el libro y versículos claves, que nomás puse 2, yo sé que hay muchos. El cruce del Jordán es un tema muy tocado, vamos a encontrar muchas predicaciones de ello, probablemente pueden escuchar millones de ellas. La victoria en Jericó es otro tema muy tocado del libro de Josué. Y yo sé que todos lo han escuchado, hasta gente que no es cristiana a lo mejor lo ha escuchado, ha visto películas y a lo mejor ya lo saben de ellos, porque hay estas películas de ellos, ¿verdad? La derrota en Ai, el pecado de Acán. Ellos derrotan a Jericó y luego ven un pueblo muy pequeño enseguida y dicen, no, pues lo derrotamos con 2,000 o 3,000 hombres, está fácil. Pero ¿qué pasó? Dios no iba con ellos, ellos son derrotados ahí. Pero en el capítulo siguiente está la victoria, que ellos logran, pero tuvieron que destrozar lo que era el pecado que estaba causando Acán, ¿verdad? Y es el que sigue la victoria en Ai. Y el discurso de Josué, que es con lo que terminamos el libro de Josué, que es la parte donde él dice, yo en mi casa serviremos al Señor, ¿verdad? Que es Josué 24:15. Y Josué 1:9, son uno de los versículos más tocados en cuanto a este libro, ¿verdad? Entonces ahora sí, con este pequeño resumen vamos a la predicación, ¿verdad? Josué capítulo 4, ¿todos estamos ahí? Amén. El versículo 1 dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Moisés diciendo, toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en lugar donde habéis de pasar la noche. Pero no puedo continuar aquí sin antes decirles cómo ellos han llegado ahí, ¿verdad? En el capítulo 3 anteriormente, vamos a encontrar, si su Biblia tiene título, va a decir el paso del Jordán.
Dios hizo algo aquí espectacular en esta parte, ¿verdad? Para que ellos pudieran estar ahí en medio y Él que los mandara a recoger esas piedras. Dios había hecho algo muy importante anteriormente en el capítulo 3, similar a lo que Él había hecho ya con el pueblo de Israel en el Mar Rojo. Es interesante porque esta generación era otra generación, no era la generación antigua. Todos ellos ya habían muerto en este lugar. A lo mejor sus hijos habían escuchado, oye, mis papás dicen que Dios abrió el mar, ¿tú te crees eso? Sí, ¿verdad? Probablemente sí lo abrió, pero ¿cómo habrá sido? Tal vez era una generación nueva, ¿verdad? Pues se hacían historias en sus mentes. Enseguida Dios les va a demostrar a ellos también que Él también puede abrir otra vez para que ellos puedan pasar en seco, ¿verdad? En tierra seca. Y Dios lo hace nuevamente. Dios le da una instrucción clara a Josué y le dice, sé fuerte y sé valiente en el capítulo 1, porque yo estoy contigo. Pero, ¿cómo que sé fuerte y sé valiente? Si escuchamos, les comenté anteriormente, Él es un comandante de guerra, Él es fuerte, Él es valiente, Él no tiene miedo. Él estaba ahí, listo para la batalla. ¿De qué iba a ser fuerte y por qué iba a ser valiente? Lo que venía era algo diferente, ¿verdad? Iba a tener batallas espirituales, tanto como con todo el pueblo que tenía que cargar en sus hombros. Tenía que haber decisión completa, ¿verdad? Con el Señor para poder cargar todo esto, Él, y poder seguir adelante, ¿verdad? Y no echarse para atrás. Era algo más de lo que Él estaba acostumbrado a una batalla, aunque fuera muy fuerte y derrotara a muchos hombres. Lo que venía aquí necesitaba de Él confiar plenamente en el Señor para poder salir adelante. Dios le había mostrado anteriormente de que Él estaba con Él todo el tiempo, pero Él iba a comprobar eso de aquí en adelante. Dios le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo, y se lo va a hacer evidente en continuación también. En el capítulo 3, en el primero dice, Josué se levanta de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y posaron ahí antes de pasarlo. Vienen llegando y están ahí y posan ahí 3 días antes de pasar el Jordán. Enseguida Dios habla a él, ¿verdad? Podemos pensar que llegaron ahí, Dios le dijo algo. Dios le dijo, cruza este Jordán. ¿Qué podía pensar Josué? ¿Cómo lo voy a cruzar, verdad? Y ahí le comentaba entre los versículos de la semana, el día de ayer, ¿cómo lo cruzaré? Habrá un barco tan grande para llevarnos a todos, construiremos un avión, daremos un puente para pasar todos caminando. ¿Cómo lo cruzaremos? ¿Qué es lo que haremos? La primera vez que yo leí el libro de Josué, y yo no conocía la historia, dije, cruza el Jordán. Y yo pensé, ¿cómo lo cruzarán? ¿Cuál será la forma de cruzarlo? No estamos hablando de un río chiquito de cruzarlo caminando. Estamos hablando de kilómetros y kilómetros de camino. Y estamos hablando de 2 millones de personas. ¿En cuánto tiempo 2 millones de personas van a cruzar unos 20 kilómetros caminando? ¿Cuánto tiempo tarda una maratón de 100 kilómetros en acabarla corriendo? Ahora ellos iban a ir caminando. Iba a haber una distancia como de 1 kilómetro más o menos de ellos al arca. Porque ellos no podían pasar cerca del arca, ellos tenían que pasar lejos del arca. No podían acercarse a ella. Entonces, ¿en cuánto tiempo iba a pasar toda esta gente? ¿Cuántos días iba a pasar ese río seco al otro lado? Todo lo que lo que podía pensar Josué, ¿cómo cruzaré toda esta gente? ¿Cómo lo haré? Es que no se trata de ti, no se trata de mí, se trata del Señor que todo lo puede, ¿verdad? Que Él es todopoderoso para hacer todas las cosas que nosotros no podemos. Uh-huh. Sí, sí, plenamente confianza en el Señor. Y sí, porque el pueblo estaba esperando. El pueblo estaba ahí esperando hasta que Josué se levanta y dice, ok, ven el arca que se mueve, ustedes se mueven, ¿verdad? Y la siguen, ¿verdad? En el versículo 6 del capítulo 3 dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el acta del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová habló. Y esto es lo más importante, cuando Jehová habla. Y lo más interesante, que ellos escuchan. Y Jehová le dice, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y aquí comenzó a Dios a cumplir su promesa y a comenzar a mostrarle al pueblo el liderazgo de Josué. Que él estaba con Josué, igualmente que con Moisés, y que el pueblo podía confiar plenamente en que Dios iba guiándolos también con Josué, ¿verdad? En esta forma. En el 8 dice, tú pues mandarás a los sacerdotes
que llevan el acta del pacto diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué enseguida llama a todos y dice, escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y es lo más importante, que logren escuchar lo que Dios dice, ¿verdad? Porque si no escuchamos lo que Él dice, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Él desea? Si no lo conocemos a Él y lo que Él desea hacer, ¿cómo vamos a nosotros actuar de una forma coherente a lo que Él nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Y añadió Josué en el versículo 10, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fedeseo, al jerqueseo, al amorreo y al jebuseo. Ok, Dios iba a hacer un milagro sorprendente por el cual ellos iban a decir que tenían un Dios todopoderoso, el cual los iba a que esto solamente era una muestra de lo que ellos iban a hacer a continuación, ¿verdad? Dice, Él les hará todo esto enseguida, ¿verdad? Y en el 12 dice, toma pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán. Ellos, aquí en esta parte, ellos iban a hacer algo, ¿verdad? Tenían que actuar, tenían que ser obedientes a lo que Dios les decía y creer esto, de que ellos cuando llegaran a la orilla del Jordán, se iba a abrir, ¿verdad? Y nos da un punto interesante que podríamos decir, de pasar desapercibidos. ¿Por qué está escrito, verdad? ¿Y por qué se escribió, verdad? Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón, ¿verdad? Y eso es lo que sucederá. Y se aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas, en el versículo 14, para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del Jordán, a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Y ese es el punto que les decía yo, de que era innecesario ponerlo ahí. Estamos hablando de que van a llegar a la orilla del Jordán y se va a abrir, ¿verdad? Pero estamos hablando de un río crecido. Yo creo que todos reconocemos cuál es un río crecido, ¿verdad? ¿Recuerdan que hace poquito estábamos esperando que se desbordara un río por ahí? Que estaba crecido. Que se cerraron muchas calles por aquel lado porque eso estaba demasiado alto. Por poco y se rompe la presa. Este río estaba alto. El río se estaba desbordando por los lados porque estaba más de lo que debía de estar. Probablemente traía fuerza, porque un río crecido trae fuerza y es más fuerte de lo que podíamos pensar. Aún ahí, al ver todo esto, ellos tenían que confiar y llegar a la orilla del Jordán y poner sus pies en el agua para que esto se abriera, ¿verdad? Y que Dios pudiera actuar en esto, ¿verdad? Tenían que ser obedientes a pesar de las circunstancias, obedecerle al Señor y estar ahí dispuestos, ¿verdad? A seguir adelante, aún con las circunstancias como se vieran, ¿verdad? Y pasa el milagro. Ellos llegan, se abre, pero es diferente, porque aquí se detienen todas las aguas a un solo lado y lo demás queda seco, ¿verdad? Muchos de los pueblos que se abastecen con esa agua más abajo probablemente dirán, ¿qué sucedió acá? Saldrán a mirar, verán el pueblo pasando. No sabemos todo lo que pudo haber pasado en ese instante, ya que esto fue diferente que el mar, ¿verdad? Aquí todo el agua quedó como que si diera una presa y todo quedó seco. Muchas de las personas que en mi país que pescan, a veces es lo que hacen para pescar más rápido. Logran tapar el río y desbordarlo por un lado y ya nomás andan agarrando los peces porque te queda el agua seca, queda vacío. Ya nomás andan recogiendo los peces porque ya tiraron el agua por otro lado. Entonces está una hazaña que hacen para pescar más rápido, no andar metiendo las manos en las cuevas, ¿verdad? Porque ya se usa la mano nomás y la atarraya nada. Pero es lo que muchos hacen. Pues prácticamente esto es lo que pasó. Se detuvo todo el agua aquí, todo lo demás quedó seco. Entonces había espacio suficiente para que ellos pudieran rodear el arca 1 kilómetro, rodearla, y cuánto tiempo pues, habrán tardado en cruzar ese lugar, ¿verdad? Estar ahí caminando, pasando hasta el otro lado también, porque no son 2 o 3 personas y no iban corriendo tampoco, iban niños, iban animales, y todo esto lleva tiempo, ¿verdad? No es de un día o 2 días, ¿verdad? Lleva tiempo también. Entonces, aquí, ya sabiendo lo que sucedió anteriormente, ya sabiendo hasta cómo llegamos hasta este lugar, ahora sí, ¿verdad? En el 17 del capítulo 3 dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco, ¿verdad? Ok, acaban de irse las aguas, queda charcos, quedan lodo, queda todo. No, pasaron en tierra seca, ¿verdad? Eso también es un milagro, que podrían pasar en tierra seca. Y es más, poder ver las piedras que van a tomar enseguida, ¿verdad?
Porque ahorita va a haber una orden y es la que les acabo de leer yo en los primeros versículos del capítulo 4. Entonces continuamos en el capítulo 4 ahora sí. Entonces cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: toma de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y ven la obediencia inmediata de Josué. Él los llama y les dice, ¿verdad? En el 5. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. En el 6. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les ha mandado a hacer algo, los hijos lo verán, son piedras diferentes. Nosotros, si alguien ha tomado piedras de río, piedras de mar, va a ver que son diferentes piedras a las regulares, ¿verdad? Hay unas piedras que se ve que son piedras de agua, se ve que son diferentes, se ve que hay una diferencia ahí sólida, ¿verdad? Y los hijos preguntarán: oye, ¿esas piedras de dónde vinieron? Pues no son de ahí, alguien las trajo ahí. ¿Con qué motivo? ¿Con qué propósito? ¿Qué pasó ahí? Explícame. Ya, pues, ¿qué nos perdimos, verdad? Mañana no se refiere al día de mañana, sino se refiere a tiempo futuro, cuando el hijo después te pregunte o un extranjero te pregunte también de esto, porque era algo evidente que estaba ahí, ¿verdad? Versículo 7 íbamos. Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre, ¿verdad? Entonces en este capítulo encontramos un detalle más. Dios les dice, no solamente les dice hagan esto, sino que les da la respuesta. Ustedes le dirán esto a ellos. Dios es el quien recibe la gloria, ¿verdad? El acta del pacto que iba pasando en medio de Jehová era de él, no era del pueblo, ni era la fuerza del pueblo, sino que era el arca, que Dios estaba en la presencia de Dios ahí todo el tiempo, la que hizo todo el trabajo. O sea que Dios lo hizo, no lo hicieron ellos, ¿verdad? Esa fue la que les permitió pasar en tierra seca. No fue porque él fuera muy, muy bueno, ni porque él fuera muy... No, era porque el Señor así lo quiso, ¿verdad? Y fue la forma en la que él lo había mandado a hacer. Y él les mandó que hicieran esto. Y les dice algo más, les dice que servirán de monumento conmemorativo. Ok, esto significa que tendrán algo ahí presente que les recuerda algo todo el tiempo, ¿verdad? Ese es el monumento que estará ahí. Entonces, son piedras diferentes, es un monumento que estará ahí todo el tiempo para que ellos puedan ver la diferencia y para que ellos puedan decir: ok, eso no es de acá, es diferente, ¿de dónde vino? ¿Verdad? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? ¿Verdad? Bueno, cuando Dios nos salva, somos diferentes, ya no somos las mismas piedras que éramos antes, ¿verdad? Tiene que haber un cambio ahí, que los hijos tienen que darse cuenta, que las personas tienen que darse cuenta. ¿De dónde saliste tú? Eres diferente, no te gusta hacer lo que le gusta hacer a todo el mundo, pues vas contra la corriente. Es algo diferente de lo que nosotros hacemos. Nosotros nos gusta divertirnos, hacer otras cosas, ¿por qué tú no lo haces? Y pueden surgir preguntas de: oye, tú eres un monumento, ¿verdad? Eres una persona diferente. Algo que puede decir la gente: ¿por qué estás así? ¿Por qué estás ahí? ¿Verdad? O ¿qué te pasó en el proceso? No podría haber preguntas al respecto, sabiendo de que somos diferentes, porque hemos nacido de nuevo y ya todo lo demás ha quedado atrás, ¿verdad? En el pasado. En el versículo 8 íbamos, ¿verdad? Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron ahí, ¿verdad? Exactamente como Dios lo hizo, así lo hicieron, ¿verdad? Obediencia inmediata y absoluta, ¿verdad? En el 9, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes, que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy, ¿verdad? Yo cuando leí este versículo me confundí, porque yo dije: ok, son 12 piedras que se llevaron o 12 piedras que dejaron. Pero es que son dos diferentes, ¿verdad? Unas son las que llevaban, que Dios les había mandado, otras que Josué mandó a construir en medio del Jordán, ¿verdad? Y esto yo creo que fue algo personal de él, ¿verdad? ¿Qué motivo tendría en poner
un montón de piedras en medio de un mar que nadie va a mirar nunca, porque esto se tapará nuevamente, ¿verdad? Y estará ese monumento ahí, ¿verdad? Pero es que no es necesario que la gente vea, ¿verdad? Eso era algo del corazón de él, que él estaba dejando ahí ese recuerdo de que Dios abrió el mar, ¿verdad? Dios cuando nos cambia a nosotros es algo interior que sucede, no es algo que la gente puede mirar, aunque nuestros actos son diferentes. Pero la gente no puede mirar que yo soy salvo, que Dios me rescató, que el Espíritu entró en mí. Eso es algo que no se ve. Eso es algo que sucede porque Dios así lo ha mandado que se haga. Pero no es algo evidente que puedo ver que baje el Espíritu Santo en la persona. Pero el cambio va a ser evidente porque no te va a dejar como estás, te va a cambiar. Vas a ser nueva persona, ¿verdad? Todo lo de atrás va a ser diferente ahora. Va a haber una evidencia física de lo que sucedió interiormente, ¿verdad? Pero eso es lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Él estaba dejando un recuerdo para el pueblo de Israel, que no iba a ser evidente ese recuerdo, pero que era algo que había sucedido y que ellos iban a tener en ellos, ¿verdad? Que todo el tiempo iban a recordarse de eso, iban a decir, ahí Dios abrió el mar y ahí dejamos un monumento y ahí está hasta ahora, ahí es lo que dice ahí, ¿verdad? En el 9 estamos leyendo. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y han estado ahí hasta el día de hoy, ¿verdad? Ellos dicen, ahí están todavía. El Señor lo hizo y eso sigue estando ahí, aún presente en nuestros corazones, ¿verdad? Él vive en nosotros ahora, lo podríamos decir nosotros en nuestra vida espiritual, ¿verdad? En el 10, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó, ¿verdad? Pasa el pueblo y aún Dios le dice, no, espérense tantito, tienen que hacer esto que les voy a decir yo ahorita, tienen que esperar un poco más, hicieron todo lo que Dios les había mandado, ahora sí vamos a continuar, ¿verdad? En el 11, y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Y ahí venían ahora detrás de ellos, ¿verdad? Primero pasaron adelante, ahora van detrás de ellos. En el 12, también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Y estos son prácticamente los que podían que haberse quedado con su familia. Pero hubo una orden ahí, vea, directa, que le dijo, ustedes también irán a pelear, pasarán a aquel lado. Cuando ustedes hayan terminado y la tierra esté ganada y todo sea según la promesa de Dios, ustedes van a regresar con sus familias nuevamente, ¿verdad? Entonces aquí el Señor fueron obedientes aún al Señor. Ellos también pasaron a pelear, ¿verdad? A cumplir la promesa que Dios había hecho y que lo que Él les había mandado, ¿verdad? En el 13, como 40,000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En el 14, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Entonces aquí está la promesa cumplida del Señor. El Dios le dijo, yo te engrandeceré frente a este pueblo en el 3, ¿verdad? Y ellos mirarán que como yo estaba con Moisés, así estaré contigo también. Y se cumple, ¿verdad? Ok, ya vio el pueblo de que lo mismo que prácticamente igualmente como Moisés había hecho por medio de Dios estas grandes cosas, acababa Dios de hacer una gran hazaña por medio de Josué en este punto también muy importante para poder hacer cruzar a este pueblo adelante, ¿verdad? Y seguir adelante. Entonces el pueblo pudo reconocer y ver que Dios estaba con Josué y pudo tener temor del Señor porque sabían de que Dios lo iba guiando en lo que él iba haciendo y no estaba actuando por sus propias fuerzas, ¿verdad? En el 15, luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban el Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid el Jordán. Enseguida, ¿verdad? Algo inmediato. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se movieron a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bordes. Nuevamente, esto regresó a su lugar como había estado antes. Se rompió la presa, el Señor hizo que las aguas corrieran nuevamente y todo quedara como antes, pero ese recuerdo era eterno, ¿verdad? Y aún nosotros, sin estar ahí, lo recordamos y reconocemos de que Dios es capaz de hacer eso y más, ¿verdad? Pues Él hizo todas las cosas. Esto fue prácticamente nada para Él, ¿verdad? En el 19, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero,
y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y este es un punto específico y es un punto clave, porque en Gilgal estarán mucho tiempo más adelante y seguirán aquí por mucho tiempo. Y aquí tendrán a su primer rey también. Esto seguirá adelante en ese lugar como un punto de donde salían a atacar a los otros pueblos, y ellos estaban establecidos ahí en Gilgal, ¿verdad? Y Josué erigió en el versículo 20 en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y ahí levantaron el monumento conmemorativo, ¿verdad? Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntarán vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Nuevamente, ¿verdad? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de toda la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Qué forma de terminar este capítulo, ¿verdad? La obediencia, llevaron las piedras, nos habla de que eran piedras grandes porque le dice que las carguen en sus hombros, lo cual es algo diferente, porque si hubieran sido piedras como ellos quisieran, bien llevado una piedra chiquita tal vez, no pesa nada, no. Era algo que ellos iban a llevar en sus hombros, iban a levantar un monumento grande, 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 lo iban a hacer, y esto iban a ser piedras diferentes, como decía, sacadas de las aguas, para que ellos pudieran decir: eso es diferente, no conocemos por qué están ahí, cuéntame la historia, qué sucedió, qué Dios hizo en este lugar, cómo llegaron ahí. No llevan a llegar solas, ¿verdad? Y la respuesta está ahí 2 veces repetida. Cuando la Biblia repite algo es porque es importante también, ¿verdad? Ahora, ¿quién iba a reconocer esto? Sus hijos, no solamente sus hijos, sino también los pueblos, como dice en el versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Esto iba a ser evidente, como les decía, cuando ellos iban cruzando, probablemente no solamente ellos se dieron cuenta de esto, sino que los pueblos que se abastecían con el agua probablemente salieron a ver qué estaba sucediendo, y muchos podrían haber visto al pueblo cruzando al otro lado, a la multitud de personas. Entonces ellos podían comprobar, como dice este versículo, de que Dios es poderoso y que Dios había hecho esto, ¿verdad? Y que la mano de Jehová es poderosa, y ellos también podían tener temor de Dios como lo tenía el pueblo de Israel, y reconocer que solamente Él es Dios, ¿verdad? El llamado en este capítulo es de que nosotros podamos ser esos monumentos, ¿verdad? Esos monumentos que la gente puede mirar, apreciar y decir: esto es diferente, esto no es de aquí, alguien lo trajo. ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo rescató? ¿De dónde salieron? ¿Quién trabajó en sus vidas, verdad? ¿Cómo podríamos nosotros ser como ustedes? ¿Cómo podríamos nosotros ser un monumento como este? Y la Biblia más adelante nos va a hablar de muchas más cosas a las cuales, pero el llamado para este día es que seamos monumentos para la gloria del Señor, que podamos movernos en la forma en la cual Dios nos ha mandado, que podamos nosotros traer más personas al arrepentimiento, que es lo que Él nos ha mandado a hacer, y que pues podamos vivir para el Señor, ¿verdad? Una vida que le agrada a Él todo el tiempo. Y pues muchas gracias por su atención.